Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. Voy a hacer en esta ocasión, por petición, les dejé una publicación donde les digo que pongan sus peticiones para ver cuáles puedo hacer, ¿no? Entonces, hay unas que de veras me están pidiendo unas cosas así como que digo, ay, creo que no puedo, pero voy a intentarlo, como el Tommy y Jerry que me pidieron. Voy a intentarlos, o sea, no prometo mucho, pero voy a intentarlos. En esta ocasión voy a hacer a Frida Kahlo. Ya la había hecho, pero tuve un percance y me borraron mi video, ¿ok? Entonces, voy a tratar de hacerla diferente a lo que yo había hecho y entonces, para no tener problemas. Voy a necesitar estambre angorita. Es el momento en que deben de sacar sus colores, pero así llamativos, como el rosa, como el morado. Los colores los pueden cambiar a lo que ustedes gusten, pero que sean llamativos, porque Frida Kahlo usaba llamativos o usaba tonos muy crudos en cuestiones de rojo con blanco, o sea, muy lisos, pero ahí sí se los dejo al gusto. Yo hago el vestidito y todo como a mí se me está imaginando. Pero ustedes pueden hacer cambios, ¿eh? Y los cambios son bienvenidos. Muchas veces de los cambios que han hecho ustedes quedan mejor que como yo lo hice. Entonces, yo no me enojo. Ustedes pueden cambiar cualquier cosa. Voy a utilizar el color carne. Voy a hacer la muñeca, así sin ropita, para que le pongamos la ropita aparte. Voy a hacer la ropa aparte. Entonces, todo el cuerpo va a ir en tono carne. El blanco lo voy a usar para sus calzoncitos. El negro lo voy a usar para el cabello. ¿Ok? Y los colores que ustedes gusten. Yo saqué ahorita todos estos, pero vamos a ver cuáles voy a usar. Porque voy a hacer una vestimenta donde la falda está separada y la blusita va aparte. Llevaba florecitas. Pueden usar las florecitas que tengo en un tutorial, que aquí se los dejo aquí arribita. La etiqueta, pero ¿saben qué? Es que estoy viendo que las etiquetas ya no funcionan. Entonces, en la cajita de descripción voy a procurar dejarles el link de las flores para que las hagan. Yo en mi caso voy a utilizar otro tipo de flores que ya he usado en otras ocasiones, que son con fieltro. Esas las muestro al ratito. Y voy a utilizar estos tonos para ver si combino la ropita de la blusita y la falda. Entonces, ¿qué otra cosa voy a ocupar? Voy a utilizar un gancho del número 3. Voy a utilizar los botones de 1.5 centímetros en color negro. También las cejas y todo van en tono negro. Pero sí, yo les recomiendo utilizar tonos muy fuertes para esta muñequita. Vamos a comenzar tejiendo los bracitos. Los bracitos los vamos a comenzar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta. Ahí está. En la segunda vuelta voy a tejer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Cada vuelta la subo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. Por si no lo menciono, así lo voy a hacer, ¿ok? Y cada vez que diga lo tejo y regreso, es para que le des pausa al video, hagas la indicación que acabo de dar y luego le des play cuando termines la indicación dada.
y sigas a la siguiente indicación. En la vuelta 3 y 6 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. En la vuelta 7 vamos a tejer 2 puntos bajos, un aumento, 3 veces, digo una disminución, 2 puntos bajos, una disminución, 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos. Lo tejo y regreso. De la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada fila, en cada vuelta. Subimos con una cadena y cerramos con un punto deslizado. ¿Ok? Al terminar vamos a rematar y ya tenemos un bracito. ¿Ok? Ok, ya terminé los dos bracitos. Entonces, ahora, bueno, después de la vuelta 15 rematamos y hacemos otro bracito. ¿Ok? Ahora voy a hacer las piernitas. La primera piernita la vamos a hacer y podemos rematarla. La segunda, no la rematen, por favor. Eso es importante porque después vamos a unir las piernitas. Sé que parezco disco rayado, pero vamos a hacerlo así. Ok, ya quedó una pierna. Vamos a comenzar a hacer la otra. La primera siempre va sin rematar y la segunda no. Vamos a agarrar el color negro y voy a hacer esto. 2 cadenas o un anillo mágico. Y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Jalo esta parte de abajo para que se cierre. Y en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. Lo tejo 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadenita. ¿Ok? Lo tejo, son 24 puntos bajos y regreso. Vean. En la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto, tomando todo el punto completo. Entonces son 24 puntos bajos y regreso. En la vuelta 8 voy a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a tejer 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cierro la vuelta y quedó así. En la vuelta 9 vamos a tejer 4 puntos bajos. 1,
2, 3, 3, 3. Ay, espérenme, es que no veo. 4 y una disminución. Ay, de veras que es difícil tejer el color negro. Ahí está. Y luego lo hago 3 veces. En la anterior me quedaron 18 puntos y en esta me van a quedar 15 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 vamos a cambiar el color a color carne. De la vuelta 10 a la 18 voy a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. No vayan a rematar. Bueno, si están haciendo la primera pierna, sí. Necesitamos 2 piernitas, que suena absurdo que lo diga así. Claro que necesitamos 2 piernitas. Entonces, en la segunda, no rematen, porfa. Entonces, tejo de la 10 a la 18, punto por punto. Ahí está. Ok, ya terminé las 2 piernitas y vamos en la vuelta 19 voy a unir. Pero voy a cambiar el color a color blanco para hacer los calzoncitos de la muñeca. Vamos a tejer 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 3 cadenas. Luego alineo la otra pierna y más o menos aquí. Y clavo. Voy a tejer 15 puntos bajos de la segunda pierna. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Luego, en la parte de atrás vamos a tejer 3 cadenas, de las 3 cadenas vamos a tejer 3 puntos bajos. 2 y 3, ¿ok? Y voy a tejer los 5 puntos bajos que me hicieron falta de la primera pierna. Van 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. En la vuelta 20 vamos a hacer lo mismo, pero cuando lleguemos a lo donde estaban las cadenas, tejo los 10 puntos bajos, ¿no? ¿Cuántos llevo? 5, 6, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí hago 3 puntos bajos en las 3 cadenas. Porque acuérdense que tejimos la parte de atrás de las cadenas. Entonces van 3 puntos bajos y luego aquí empezamos los 15 puntos bajos de la segunda pierna. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Ok? Después voy a tejer 3 puntos bajos de las cadenas de atrás. 3. Y luego aquí
tejo 5 puntos bajos, 2, 3, 4 y 5 para terminar la segunda piernita. Vean, y nos da un total de 36 puntos bajos. En la vuelta 21 y 22 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 23 vamos a hacer 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y una disminución. Lo tejemos 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. ¿Ok? 4 puntos y va la disminución. Ahí. ¿Sale? Lo tejo y regreso. En la vuelta 24 y 25 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 26 vamos a tejer punto por punto, pero voy a hacer esto. Voy a tomar la parte de atrás de la cadena, nada más. Espérenme que se me enredó con el amarre. Ah, perdónenme. Voy a cambiar de color y voy a usar el color carne. ¿Ok? Perdónenme, se me pasó. Entonces, tejo punto por punto. Son 30 puntos bajos, pero nada más tomo la parte de atrás de la cadena. Lo tejo y regreso. En la vuelta 27 vamos a tejer punto por punto, pero tomando todo el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Ok? Estoy haciendo el cuerpo así con calzoncito porque la ropita la voy a hacer por separado. Entonces, tejo la vuelta 27 y regreso. En la vuelta 28 voy a tejer 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 32 voy a unir los brazos. Entonces, tejo 2 puntos bajos, doblo la mitad del brazo y lo uno por 4 puntos el brazo. A ver, va 1, 2, 3, ay, espérenme, no pasó bien, ahí está, 4, y luego tejo 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agarro el otro brazo, lo parto a la mitad, clavo y lo uno por 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6.
y cierro la vuelta con un punto deslizado. Lo relleno y regreso. Ok, en la vuelta 33 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución. Ahí. Seis veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 34 vamos a hacer 3 puntos bajos, 2, 3, una disminución, luego un punto bajo, una disminución, no, son 2 disminuciones, un punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. Y cierro la vuelta. Y me va a dar un total de 13 puntos. En la vuelta 35 vamos a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, una disminución, y 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Y me da un total de 12 puntos. En la vuelta 36 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos y es el cuello. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 37 voy a hacer un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y me va a dar un total de 24 puntos. Empezamos ya la cabeza. Entonces, lo tejo y regreso. Un aumento en cada punto. Ok, en la vuelta 38 vamos a hacer un punto bajo, un aumento. Le voy a decir una barrabasada. Un punto bajo, un aumento, 12 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 39 son 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 40 vamos a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos. Los tejo y regreso. De la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Cierras con un punto deslizado y subes con una cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ahí está.
En la vuelta 52 vamos a tejer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. 6 puntos bajos, una disminución y regreso. En la vuelta 53 vamos a tejer 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y una disminución. 5 puntos bajos, una disminución, lo tejo y regreso. Ay, y me va a dar un total de 36 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 54 vamos a tejer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 55 voy a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. Vayan rellenando el amigurumi, la cabecita, para que quede bonita, ¿sale? En la vuelta 56, a ver, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55 y 56. Vamos a tejer 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ahorita vamos a colocar el palito de sostén. Si es para una niña chiquitita o un niño chiquitito, porfa, no le pongan el palito para que no sea peligroso. Pero si es para ponerlas así como de adorno, sí se los recomiendo para que se pare solita y vean, la cabeza no se sangolotee. Entonces, ahí está. Y en la vuelta 57 vamos a hacer un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. En la última vuelta, en la 58, voy a tejer 6 disminuciones. Vamos a tejerlas, rematamos y cerramos el hoyito que queda arriba de la cabeza. Si eres nueva, busca un video en donde ya enseñé cómo cerrar para que aprendas a hacerlo. Pero es muy fácil, no te preocupes. Los invito a que se suscriban, a que me regalen un lindo comentario y una manita arriba. Ojalá les guste mi canal y sigan viendo mis tutoriales. En la sección de videos, ahí aparecen toda la lista de mis tutoriales que he ido subiendo. Date una vuelta y ve, y busca a ver si algo te encanta para que lo hagas. ¿Ok? Lo termino y regreso. Ok, ya terminé el cuerpo de la muñequita. Entonces, ahora vamos a vestirla. Voy a comenzar con la falda. Pero la falda la voy a hacer en tono, ¿qué será? ¿Naranja? ¿O rosa? O naranja con morado. Bueno, voy a comenzar con el morado
y vamos a comenzar haciendo esto. Voy a hacer una cadena, pero sin soltar las puntas, jalo y me da lo que yo llamo orejita. La muñeca la volteo, pero viendo hacia la cabeza hacia mí y los pies hacia el frente. ¿Ven donde dejé la cadenita sueltas? Ahí voy a ensartar la orejita. Voy a hacer una cadena y ahí mismo voy a hacer un punto bajo. Espérenme que agarré mal el estambre. Ahí está. Y entonces voy a hacer puro punto bajo. Punto por puntos, hago puntos bajos. Aquí no hay pierde, no hay cuentas porque no se requieren y las voy a hacer así, ¿ok? Entonces, lo tejo y regreso. Sí, o sea, termino toda la vuelta y regreso, ¿ok? Vean. En la vuelta 2 voy a hacer 2 puntos bajos. Espérenme. 1, 2 y un aumento por toda la vuelta. Entonces, 2 puntos bajos, un aumento, toda la vuelta y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer esto. 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento. Lo tejo así por toda la vuelta, 3 puntos bajos, un aumento y regreso. 2, 3 y el aumento. ¿Ok? Ok, de la vuelta 4 a la 13, vamos a tejer punto por punto. Espérenme. Así. Hago una cadena y empiezo. De la 4 a la 13, punto por punto. No hay pierde. Lo tejo y regreso. Ok, ya llegué a la vuelta 14. Bueno, hice la 13 y en la 14 voy a cambiar de color. Todo esto depende de qué quieran hacer ustedes, ¿eh? Pueden ir cambiando colores, pueden hacer un buen de cosas. Yo en mi caso le voy a poner color amarillo. Y voy a tejer de la 14 a la vuelta 18. 14, 15, 16 y 17. No, perdónenme, hasta la vuelta 17. Son 4 vueltas más en color amarillo. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ay. Ok, vean, ya quedó la faldita. Entonces, ahora voy a hacer la blusita. Lo voy a hacer en rosa, a ver si me alcanza. Ok, vamos a tejer 24 cadenas más una. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, ya tengo los 24 cadenas más una. Entonces, en la primera vuelta voy a brincarme a la segunda cadena y voy a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 2 vamos a girar el tejido, subo con una cadena y tejo 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. En la vuelta 3 giro el tejido, subo con una cadena y tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y hago 5 cadenas. 3,
4 y 5. Brinco 1, 2, 3, 4 y 5. Y tejo 7 puntos bajos más. O sea, son 8 en total. 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos. Luego 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hago 1, 2, 3, 4 y 5 aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Y tejo 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. En la vuelta 4, giro el tejido. Subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 24 puntos bajos. En donde están las cadenas, tejo 5 puntos bajos. Es 1, 2, 3, 4 y 5. Y sigo así, punto por punto, y así me sigo toda la vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 giro el tejido y voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento. Ok, en la vuelta 6 giro el tejido, subo con una cadena y tejo 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento. ¿Ok? A ver, espérenme que creo que aquí la regué. Sí, aquí me faltó un aumento en la vuelta anterior. Lo tejo, pero 1, 2, 3, el aumento y un punto. Ok, entonces ahora sí. Y no es cierto, no son 3, son 2, miren. Ok, aquí. Sí, ya, es que no lo había hecho, perdónenme. Sí, eran 2 puntos y un aumento. En la vuelta 6, subo con una cadena, tejo 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. En la vuelta 7, a la vuelta 12, vamos a tejer punto por punto, ¿ok? Tejemos cada vuelta punto por punto de la vuelta 7 a la 12, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 11, no es cierto. En la vuelta 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12. En la 13 y 14, bueno, cambio de color a color amarillo. Y voy a hacer 2 filas, 2 vueltas de color amarillo, que es la vuelta 13 y 14. Entonces, lo tejo y regreso. Son punto por punto, no hay pierde, lo tejo y regreso. Ahí está. Ok, vean, ya quedó. Tampoco no se ve bonita. Entonces, voy a coser esta parte. Estos los meto aquí. Así. Y entonces, vamos a unir la blusita. Y vean. Así.
La uno así toda hasta la orilla. Y vean. ¿Ok? Lo hago y regreso. Y vamos a hacer el cabellito. Esta muñequita está fácil de hacer. Es sencillita, nada más que es laboriosa en cuestión de que lleva mucho detalle. Le pueden bordar algo en el vestidito, ¿eh? No hay problema, ¿eh? Ustedes pueden hacer las alteraciones que quieran con los colores que tenemos de llamativos. Entonces, vean. Y no paso por aquí. Ahí está. Así. Y corto. Y vean. Se ve bonita la combinación de colores. A ver, dejen, alejo y vean. Y se ve bonita la blusita. Entonces, ella vestía así muy tradicional, ¿eh? Entonces, vamos a hacer esto. Voy a hacer el cabellito con color negro. Ok, vamos a comenzar el cabellito con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta. A ver, aquí. Luego, en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. 3. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, 2, 3, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos, ¿ok? 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 7 vamos a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 8 vamos a hacer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 veces y nos da un total de 48 puntos. Los tejo y regreso. Ok, de la vuelta 9 a la 16 vamos a tejer punto por punto. Dejen marco. Lo tejemos de la 9 a la 16. Es punto por punto. No hay pierde. Lo tejo y regreso. Ok, vean.
quedó así. De hecho, la muñeca me quedó un poquito más grande. Yo creo que el estambre venía un poquito más grueso, porque me quedó de 30 centímetros, creo. Sí, más o menos. No, 27 centímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya lo tejí esto, ¿no? Van a decir, es que se ve muy escueto el pelito. Lo voy a pegar y voy, ay, bueno, metí la... Y voy a cortar estambre de más o menos, espérenme. Más o menos de 50 centímetros. Veamos. Sí, más o menos 50 centímetros. Voy a cortar como unas 20 tiras, más o menos. Depende a su estambre. Si lo ven muy grueso, que sean menos, que si lo ven delgado, que sean más. Entonces vamos a hacer una trenza. ¿Ok? Las corto y regreso. Ay, ya me estaba brincando algo. Entonces corté. Yo le puse múltiplo como de 3, porque vamos a hacer los 3 gajitos de la trenza. Corté un pedacito pequeño para atar aquí. ¿Sale? Entonces, vamos a dividirlo en 3. Espérame. Son 3, 6, 7. 3, 6, 7. Y ahí está. ¿Y aquí cuántas fueron? 4, 6, 7. Y ahí está. ¿Sale? Entonces hacemos la trenza. Vean, no la estoy apretando. ¿Ok? La estoy haciendo un poquito aguada. Bueno, floja para que quede aquí. ¿Sí? Si la siguen viendo muy angosta, pueden ponerle más tiritas. ¿Ok? De estambre. Entonces, la tejo y regreso. Esta va a ir alrededor de la cabeza. Por eso la corté muy larga, para que sí me llegue a rodear toda la cabeza. Ok, al final voy a hacer lo mismo que hice al principio. Lo ato con una tirita. En este caso me quedó un poquito larga. Vean. Así. No, pues no me quedó larga, miren. Ok, voy a cortar el excedente de estambre. Y voy a pegarla. ¿Ok? La voy a pegar y voy a pegarla toda la orillita donde termina el cabellito. ¿Ok? Yo se los recomiendo que lo peguen con silicón frío. Vean, así. ¿Ya vieron? Y entonces lo pego y regreso. Ok, vean. Voy a pegar aretes. Lo voy a coser. Yo creo que lo coso con hilo de coser normal. Y voy a hacer esto. Vean. A esta altura voy a pasar el hilo.
y voy a hacer un amarre. ¿Por qué? Porque está muy grande el hoyito de la piedrita y entonces se va a zafar si le hago un nudo. Entonces hago esto. Y entonces hago lo mismo del otro lado. ¿Ok? A ver, y vean, hago esto. Y veo en qué hilera lo uní. ¿Ok? Y entonces, así. Espérenme. Ahí está. Hago otro nudo. Ya se viene la tormenta. Ahí está. Luego, vamos a pegar sus ojitos. ¿Ok? Por lo regular siempre son a la vuelta 46 y 47, ¿eh? Casi tiendo mucho a ponerlos en esa altura. Y entonces, ahí, de la vuelta 41 a la 51, busquen en donde creen que se verían mejor los ojitos. Y entonces ahí es donde lo deben de poner, en ese periodo de vueltas. Ok, lo dejo que se seque 5 segundos. Ahí está. Ahora vamos a hacer las cejas. Corten un pedacito de estambre negro y usen una aguja de caneva. Entonces, hago el nudo. Sigo así. Pero aquí vamos a hacer esto. Miren. 1, 2. Aquí me bajo tantito. Hago una V. Hago otra V. Aquí, miren. Y lo hago así. ¿Ok? Vean. Y lo clavo y lo mando a otro lado. ¿Ok? Vean. Ya quedó. Entonces, ay, perdónenme, es que agarro otro color de estambre. Este es abuelita, pero es tono carne. Pero es diferente el tono al que he usado en la cara. Miren, se nota luego, luego. Les recomiendo que escojan otro tono de otro estambre para que hagan la nariz. Entonces agarro a la mitad de los ojitos y hago 2 pasadas horizontalmente. ¿Ok? Y de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, todo hacia el mismo lado, voy a forrar la línea horizontal. Ay, Dios. Ok. Las florecitas. ¿Pueden hacerlas tejidas? Les dejo en la cajita de descripción el link para
que vean el tutorial de dónde hice las florecitas o cómo las hice. En mi caso, clavo y lo mando a otro lado. Vean. Y entonces en mi caso yo voy a usar flores ya hechas. O sea, no tejidas, sino de fieltro. Pueden hacerlas del fieltro. Entonces, vamos a pintarle las chapitas. Es un rubor color rosa. Ay, espérame. Entonces, vamos a hacerlo. Vean. Le pueden hacer una boquita también, ¿eh? O sea, eso es opcional. A mí no me gustan con boquita, porque según leí, ellas guardan secretos, los amigurumis, y por eso no llevan boquita. Suena tétrico, ¿verdad? Pero así leí la historia, entonces no le pongo boquita. Vean. Ay, me está quedando hermosa. Entonces, vamos a ver. Pueden pegarle lentejuela, lo que sea en el vestido, ¿eh? Eso sí ya es opcional. Entonces, vamos a ver. ¿Qué más nos falta? Las florecitas. A ver. Vean. Yo tengo de diferentes colores. Entonces, voy a hacer esto. Y le voy a pegar algo en el centro. Una bolita de estas de pompones. Y las voy a pegar así. Y le pongo un tono verde como hojita abajo. Así. ¿O creen que más grandes? No, ¿verdad? Creo que se vería ya muy grande. Verde. Ahí está. Y una más. En rosa y verde fosforescente, para que se vea así como llamativo. Entonces las pego y regreso, ¿ok? Ok, ya la terminé. Miren, espero que les guste. Pueden hacer la trenza más gruesa, ¿eh? Eso no hay impedimento. Yo nada más les doy las bases para hacerla. Vean, es una blusita. Espero que les haya gustado, que compartan, se suscriban, que se animen a suscribirse. Cada video es un tutorial. Eso quiere decir que el video en sí es el patrón para hacer el muñeco. He visto que les cuesta mucho eso de entender que mis videos son paso a paso cómo se hace el muñeco. No doy patrones por escrito, solamente en los casos que no son míos los patrones, ¿ok? Porque yo no puedo hacer un video tutorial de alguien, de la idea de alguien. Entonces, por eso en este caso les digo que este sí es un video de paso a paso de cómo hacer la muñequita. Espero les haya gustado, que compartan y suscríbanse. Nos vemos. Felices tejidos.